Bueno, entonces ya dando avance a esta segunda parte del módulo de optimización de portafolios, eh, pues ya vimos cómo la construcción teórica y la solución analítica teóricamente. Pero ahora entonces vamos a hacer esta solución práctica y quiero que me sigan con esto, porfa. Esta plantilla la que ahora mismo tengo abierta, la vamos a dejar en el Classroom también con el objetivo pues que eh, cada cosa que yo vaya haciendo, porfa, ustedes también la van a ir aplicando. Y pues de esta manera vamos a tener una claridad y una aprehensión mejor sobre la solución analítica, ¿de acuerdo? Em, entonces, en este sentido, pues yo acá tengo cerca de 500 empresas, si no estoy mal, que es el S&P 500. El S&P 500 es el índice de Estados Unidos, uno de los índices más representativos que contiene las 500 empresas más líquidas y de mayor capitalización para el mercado estadounidense. Ahora bien, nosotros vamos a construir un portafolio para 11 activos. Uno, que es un índice, que es este que vemos acá, el de Microsoft, el índice S&P 500. Y vamos a tener acá 10 acciones. ¿Listo? Acciones como Microsoft, Amazon, Apple, Alphabet, Google, Facebook. Por acá tenemos a JP Morgan. ¿Vale? Entonces, eh, ¿qué vamos a construir? Recordemos, antes habíamos visto una serie de tiempo. Acá tenemos nuevamente una serie de tiempo que inicia desde el 23 de junio del 2016 y finaliza más o menos hace un mes, el 17 de abril del 2020. Entonces vamos a identificar, ya sabemos que las ventanas de volatilidad que probablemente habrán sucedido en este tiempo, precisamente las de los dos últimos meses. Entonces, ¿qué tenemos acá? Finalmente, 961 datos, 961 precios para un índice y 10 acciones. ¿De acuerdo? Con eso vamos a construir nuestro propio portafolio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, ya que nosotros tenemos esta plantilla, quiero que me sigan con la construcción que estaremos haciendo. Primero vamos a calcular los retornos esperados. ¿Cómo vamos a calcular los retornos esperados? Es muy sencillo. Acá como tenemos nuestra serie de tiempo, ¿cómo nosotros vamos a calcular estos, estos retornos esperados? El vectorcito de retornos esperados. En principio, primero tenemos que calcular el, los retornos. ¿Y cómo se calculan estos retornos? Pues bueno, para ser organizamos, vamos a copiar esta tablita de datos. ¿Cómo la copiamos? Nos paramos en el primer dato, control shift hacia abajo, control C, y la vamos a pegar acá en la columna en la parte izquierda. Ya que los tenemos los datos organizaditos, vamos a calcular los retornos. ¿Cómo vamos a calcular los retornos? Mediante retornos discretos. Retornos discretos simplemente es la variación del precio en términos porcentuales. ¿Listo? Sin utilizar el logaritmo. Si utilizáramos el logaritmo, que era una de las preguntas que nos hacían algunos de nuestros compañeros en su momento, eh, lo que calcularíamos era un retorno continuo. ¿Se acuerdan? Ya vimos como la explicación de la construcción de ese retorno continuo, cómo se construía y porque era una buena aproximación a un retorno discreto, pero al final era una aproximación. Entonces, yo prefiero utilizar retornos discretos a retornos continuos porque realmente estamos trabajando en días. Entonces, son periodos de tiempo en los cuales las variaciones son bastante grandes y me da bastante certidumbre. O sea, no, a veces utilizan los retornos continuos por facilidad de cálculo, pero no solo para eso, sino porque hay modelos que exigen retornos continuos. Entonces, modelos de valoración de opciones, que pues ya son un poco más complejos, pero en este caso vamos a utilizar retornos discretos. Son más adecuados y son bajo los que se construyó la teoría de portafolios, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo voy a colocar acá control C, voy a seleccionar esta primera fila y voy a darle control O, V
SX. ¿Se acuerdan mi shortcut, mi atajo de teclado? Ahí está. Ahora, pues lo que voy a hacer es aplicar esta formulita. Ya calculamos los retornos para un día, o sea, la variación del 16 de abril al 17 de abril del 2020. Vemos que el S&P 500 aumentó en 2.7% en un día, eso es muchísimo. Vemos por acá que JP Morgan aumentó un 9% en un día, eso es algo brutal. O sea, una variación muy, muy grande. Amazon y Apple cayeron 1.4%, por ejemplo. Son variaciones muy fuertes, ¿listo? Bueno, y pues vamos a aplicar esto, calcular los retornos no solo del 16 al 17, sino para toda nuestra serie de tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Acá en esta parte inferior izquierda de nuestra pantalla, le damos doble clic y se aplica a todo nuestra serie de tiempo. Pero si se dan cuenta lo feito que quedó esa tabla, entonces ustedes saben que a mí me gusta que sea bonita, que se vea organizado, ¿sí o no? Entonces le voy a dar control C y lo que voy a hacer es irme hasta el final de mi serie de tiempo. Aquí voy a seleccionar la última línea del recuadro que pues ya está resaltado. Le voy a colocar Shift y bueno, colocarle el factorcito de multiplicar, y para que se aplique a toda nuestra línea le voy a dar Control Shift y Enter, y si se dan cuenta se aplicaría a todas, no tenemos que escribirlo varias veces. Ahora vuelvo a seleccionar toda mi línea, Control Shift a la derecha, después le doy Control C, después Control Shift hacia abajo. Si se dan cuenta llega hasta la nubecita, hasta las nubecitas, hasta los multiplicadores, y ahora le doy mi shortcut de nuevamente, mi atajo, Alt O V S X. Entonces le doy el S para seleccionar otras opciones de pegado, pegado especial, y todo excepto bordes para que la estética de mi serie de los retornos se siga manteniendo ordenadita. Le doy a aceptar, listo, lo calculamos, verificamos. En efecto, vamos a comparar y efectivamente se está calculando la variación para el día de 15 de abril con respecto al día anterior, que es el 14. Entonces vamos súper, súper bien. Listo. Bueno, ahora ¿qué tenemos acá? Estaba formuladito, pero quiero mucha atención a esto. Lo voy a borrar y lo voy a volver a calcular rápidamente. Pues es un cálculo muy simple, pero que tras de lo simple realmente está lo importante, que es el supuesto que tengo detrás de esto. Entonces quiero que vean algo. Yo voy a calcular acá el promedio de los retornos de toda nuestra ventana de tiempo. Listo, calculé el promedio. Recordemos, esto es muy importante, recordemos que el cálculo de estos retornos va a ser sumamente significativo y diferenciador si lo hacemos para una ventana de 4 años, como lo estoy haciendo yo, aquí si calculamos los retornos para una ventana de 4 meses. ¿Por qué? Porque resulta que en los 4 últimos meses o en los 2 últimos meses pues tuvimos una pandemia, una afectación una afectación mundial que al final terminó contagiándose en los mercados. Los mercados también se contagian de COVID, y pues hubieron volatilidades brutales y caídas en los mercados gravísimas. Ahora bien, entonces, teniendo en cuenta eso, pues yo calculo el promedio de los retornos de esa ventana de tiempo, para todos nuestros activos. Entonces, ¿cómo lo vamos a comparar acá? ¿Cómo lo vemos? Le voy a dar F2 para que nos dé la opción, y si se dan cuenta se calcula efectivamente los retornos para esa ventana de tiempo, precisamente del activo de Facebook, de los 4 años. ¿Listo? Entonces este sería el retorno esperado. El retorno esperado es lo que nosotros creeríamos que sería la variación del precio para el siguiente día. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es sumamente importante. Esto es sumamente importante y es un supuesto que podemos considerar muy fuerte o muy débil frente al análisis que estemos haciendo para la construcción de nuestro portafolio. Entonces, ¿qué opciones hay? Por ejemplo, una de las opciones, que es la más simple en este caso, es calcular el promedio, en mi caso puntual, para una ventana de tiempo de 4 años. Entonces yo considero que en promedio la variación para el siguiente día, o sea, para el 18, permítanme acá bajo una celda para que se vea bien los retornos, ahora sí, está en línea. Entonces para el 18
yo esperaría que el retorno esperado para el 18 de abril del 2020 fuera de 0.04. ¿Listo? Y así sucesivamente para los demás activos. En el caso, por ejemplo, de Alphabet, creería que yo esperaría que fuera 0.076. Pero resulta que a veces el promedio de los retornos no explica bien el comportamiento al siguiente día. ¿Sí? Nosotros entendiendo, o sea, asumiendo que estamos parados, o sea, que el último dato que tenemos, o hoy mejor dicho, es 17 de abril del 2020. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, lo que les decía es que nosotros esperábamos que al siguiente día el retorno, la expectativa del retorno fuera de 0.040. Ahora bien, esto es un dato esperado, no observado. Observado es como estos datos que tenemos acá, que estos fueron los que fueron y no van a variar porque el pasado no se cambia. ¿Sí o no? Pero pues al futuro no sabemos. Es una probabilidad. Entonces unos dirían, listo, el promedio a 6 años, pues, me preguntarían ustedes, yo diría, tal vez, depende del analista, tal vez unos calcularían a 4 meses, por ejemplo, no a 4 años. ¿Listo? En ese sentido, pues el retorno esperado de una ventana de tiempo de 4 meses va a cambiar. Y el vectorcito de retornos esperados, pues al final va a cambiar. Y ya nos vamos a dar cuenta más adelante que eso va a cambiar la construcción de nuestro portafolio sumamente. Ahora bien, este fue un supuesto. Yo dije el promedio de los datos de una ventana de tiempo. Ahora el segundo, que también es importante, es interesante, es decir, yo espero que el comportamiento del S&P 500, la variación sea la misma que la del último dato. Entonces muchos analistas cogen y llegan y dicen esto, que sea exactamente igual a la variación del día anterior. Entonces eso tal vez tenga más sentido, depende, porque ya no es un promedio de variaciones positivas y negativas, sino es un retorno que fue el último dato que nosotros vimos. Entonces depende, por eso les decía. ¿De acuerdo? Entonces entonces yo les decía, bueno, vamos a manejar esto por ser muy simples, por no complicarnos, porque estamos aprendiendo las bases. Y después ustedes le van a colocar todos los artilugios y los modelos de econometría y de análisis técnico y fundamental que quieran. ¿Listo? Pero vamos a aprender unas muy buenas bases para que ustedes ya construyan estructuras muy altas y muy fuertes encima de lo que hemos aprendido, ¿vale? Ahora bien, acá pues yo ya les tenía formuladito esto porque yo quiero que no nos compliquemos mucho. Acá yo voy a aplicar un atajo que es Alt O WS y le voy a colocar Alt O 0 nuevamente para ver los retornos en términos porcentuales. Si se dan cuenta, estos retornos es el mismo retorno que habíamos calculado anteriormente, o sea, la misma ventana de tiempo. Es exactamente el mismo retorno que habíamos visto acá. Veámoslo con decimales para que yo voy a colocar otra vez el atajo Alt O9 para quitar decimales. Y se darán cuenta que esta cantidad de decimales, o bueno, estos daticos de acá, es exactamente ver estos daticos de acá, pero de manera horizontal. ¿Qué significaría eso? El vectorcito de retornos original o el transpuesto. Recuerden que transpuesto es cuando está horizontal. Bien. Bueno, siguiendo con esto, ahora vamos a aplicar a calcular una matriz de varianzas y covarianzas. ¿Y cómo se calcula eso? ¿Y por qué la matriz de varianzas y covarianzas? Nosotros en el análisis teórico ya habíamos visto que podíamos buscar las relaciones entre los activos y habíamos visto que las matrices eran n por n. En este caso entonces vamos a construirlas. Como se dan cuenta, son 11 columnas o 11 filas, como lo quieran ver, en las cuales pues están los 11 activos. ¿Cuáles son los 11 activos? Habíamos dicho, un índice más 11 acciones, más 10 acciones, ¿vale? Entonces vamos a construir esta tablita. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, algo a tener en cuenta. Si acá en datos, vámonos acá a datos, y en datos no hay esta pestañita que dice análisis de datos.
vamos a hacer algo. Solo para los que no tienen la pestañita de análisis de datos, vamos a ir a archivos, vamos a ir a opciones. En opciones vamos a ir a complementos. Entonces esperamos que cargue, que se demora. Bueno, está bastante demorado, ¿no? Vale, entonces en complementos le damos, pues ya está complementos de Excel, le damos ir. En ir vamos a seleccionar esta pestañita de herramientas para análisis y esta adicional de Solver, ¿vale? Porque también la vamos a aplicar más adelante. Le damos a aceptar, pues ya se va a habilitar, ya la vamos a ver acá en datos, estas dos pestañitas muy bonitas. Y vamos a utilizar la primera herramienta. Entonces en análisis de datos, pues le damos ahí. Vale, entonces vamos a darle acá covarianza. En covarianza le damos a aceptar. Después de aceptar vamos a seleccionar el rango de entrada. Este rango de entrada va a ser todos los retornos. ¿Listo? Entonces desde 2.7% hasta el final de datos que nosotros tengamos. ¿De acuerdo? Le vamos a dar en rango de salida. Vamos a seleccionar el rango. Entonces este rango de salida quiero que lo pongan exactamente en este lugar. De esta manera pues vamos a tener organizadita nuestra matriz. Le damos a aceptar. Le damos a aceptar nuevamente, que va a decir que va a reemplazar los datos que ya están en la tabla. ¿Y que tenemos acá? Pues bueno, para que sea un poquito más fácil de analizar, voy a pegar esta matricita acá. Y ahora le voy a pegar con transponer. ¿Y qué es lo que vamos a ver acá? Que es algo bien bonito. Aquí calculo la covarianza entre todos los activos con los retornos históricos de 4 años. Esto es muy importante. Retornos que, acuérdense, retornos diarios, señores y señoritas. ¿Listo? Calculamos las covarianzas. Y pues Excel, ¿qué hace? Calcula solo la parte inferior de nuestra matriz, precisamente porque es simétrica. O sea, van a ser los mismos datos. Entonces Excel dijo, no, pues para que hacemos un cálculo, digamos que complejizamos más el proceso si van a ser simétricos. Yo ya tengo formuladita esta matriz acá, más bonita, con colores, bien bacana, en la cual pues vamos a identificar la covarianza entre esos activos. Y quiero que se den cuenta de algo. Por favor, envíenme un mensaje por WhatsApp, le doy un bono al primero que me diga si encuentra una covarianza negativa. Estoy seguro que no. ¿Listo? Si vemos como en esta matriz de varianzas y covarianzas, tal vez el dato más pequeñito sea uno de estos, el que va a estar más en rojo. Entonces, ¿qué vemos acá? Que la covarianza, entre más grande sea el número, más relación hay entre los dos activos, pero es una relación positiva. Si vemos una relación positiva, ¿qué significa? Que a la subida de un activo, por ejemplo, que crezca en el 5%, nosotros también esperamos que ese activo crezca. Entonces nos habla de la dirección. Si es una covarianza negativa, nos habla de que es una relación inversa. Entonces, si por ejemplo el Microsoft sube el 10% y resulta que tiene una covarianza negativa con el S&P, bueno, acá veámoslo. Amazon tiene una covarianza negativa con Microsoft, por decir algo, pues significaría que si Amazon sube un 10%, esperaríamos que Microsoft cayera. ¿En cuánto? La covarianza no nos dice en cuánto. ¿Por qué? Porque está en términos cuadráticos y los términos cuadráticos no se analizan. Nosotros vamos a analizar todo en términos lineales. ¿Listo? Por esta razón, pues para analizar magnitudes no nos sirve. Para analizar direcciones, sí. Y las direcciones, se alimenta nuestro modelo de varianzas y covarianzas, el modelo de Markowitz, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenemos nuestra matriz de varianzas y covarianzas calculada, ya la tenemos aquí. Ahora vamos a la siguiente pestaña.
¿Y qué vamos a hacer acá? Acá vamos a construir nuestro vectorcito de retornos esperados, pero este vectorcito ya lo habíamos calculado realmente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente yo voy a, como ya había calculado este vectorcito de retornos, ya estaba vertical por facilidad de cálculo, entonces yo voy a darle control C, bueno, me paro en la celda, le doy control shift hacia abajo, control C, me muevo a la siguiente pestaña, aquí le vamos a dar clic derecho y le vamos a pegar vínculo, listo. Entonces lo que hace pegar vínculo es que deja formuladito, o sea, deja los vínculos de los cálculos anteriores, de la hoja anterior. De esta manera, si nosotros queremos actualizar la información de los retornos o los precios que teníamos acá al inicio, pues solo actualizamos esto. Por ejemplo, lo queremos actualizar para la fecha de... resulta que pasó un mes, queremos actualizar nuestro portafolio nuevamente, los precios, ver acá a 27 de mayo qué está pasando. Entonces solo actualizo mi serie de precios y ya el modelo como está formuladito todo, aquí todo está formuladito, pues se va a actualizar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Como resultado, pues son los mismos, el mismo vectorcito de retornos que habíamos antes, que habíamos visto antes. Yo voy a cambiar acá como se ve un poquito para mejorarlo. Entonces le voy a dar Alt O, W, le voy a dar T, no, mejor, Alt O, W, R para quitar cualquier línea y ahora le doy Alt O, W, G. ¿Listo? Entonces ahí se aplicó, sí, efectivamente, o no, sí, acá vemos ya las líneas en negro, pues que se muestra que es un vectorcito, ya no se ven como muchas líneas, ya se ve como más organizado, ¿no? Vamos a hacer, vamos a pegar también nuestra matriz de varianzas y covarianzas que teníamos acá en nuestra nueva hoja. Entonces control shift hacia abajo, control shift a la derecha, control C, nos movemos a la siguiente página, acá le damos pegar vínculo, nos va a pegar nuestra tabla de nuevo para que si se cambian cualquier valor por allá, pues se actualice. Ahora bien, acá vamos a dejar nuestro vector de unos. ¿Listo? El vectorcito de unos, ¿qué es? Pues es realmente lo que hemos dicho antes en el componente teórico, pues realmente son unos. Entonces voy a colocar 1, le doy control shift enter y si se dan cuenta se aplican los unos a todo, a donde escogimos nuestro vectorcito. Ahora está la parte chévere. Nosotros vimos cómo se optimizaban y llegaban a los factores A, B, C, D, G y H, ¿se acuerdan? Entonces ahora los vamos a calcular para encontrar la solución analítica, ¿de acuerdo? Ahora bien, entonces, ¿cómo calculamos esa solución analítica? Bueno, pues simplemente ya tenemos acá los cálculos, abrimos nuestras diapositivas. Yo voy a buscar mis diapositivas por acá, yo creo que sí, bien, las tengo por acá. Entonces vamos a buscar esa construcción de los factorcitos que habíamos visto tan bellos, tan lindos anteriormente. Y vamos a construir, a solucionar, aplicar este modelo teórico que habíamos visto, ahora sí, como debe ser, como Dios manda. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dice, el factor A, ¿cómo se construye? El vector de unos transpuesto multiplicado por la matriz de varianzas y covarianzas inversa multiplicado por el vector de retornos esperados. ¿Vale? Entonces lo vamos a aplicar. ¿Cómo es? Entonces acerquémoslo acá un poquitico más. El vector de unos transpuestos, ¿cómo sería? Entonces, pues lo único que tengo que hacer es coger este vectorcito que estaba acá, lo voy a copiar y lo voy a transponer. ¿Qué sería transponer? Que lo que estaba en las columnas sea filas y lo que estaba en filas sea columnas. Entonces, si antes era un vector 11 por 1, ahora va a ser un vector 1 por 11, ¿sí o no? Entonces lo tenemos de manera horizontal. Aquí voy a organizar el formato. Entonces lo voy a dar control O, W, R para quitarle las líneas y control O, W, G para ponerle la cuadrícula, una sola cuadrícula. Dale. Bueno, ahora que tenemos como segunda parte de nuestro cálculo. Ya calculamos el vector transpuesto de unos, ahora la matriz de varianzas y covarianzas inversa. ¿Cómo calculamos esta matriz de varianzas y covarianzas? Bueno,
Realmente no es difícil. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a seleccionar todo nuestro espacio. Acá yo ya les tenía configurado la matriz de 11 por 11 para que fuera más fácil de calcular. Vamos a darle igual seleccionando toda la matriz. Ojo con esto. Listo, ojo. Entonces le vamos a dar m in. Entonces por acá va a estar m inversa, que significa matriz inversa. Le damos seleccionar. Ahora vamos a ir a seleccionar nuestra matriz. Nuestra matriz de varianzas y covarianzas, ¿cuál era? Esta de muchos colorcitos, que es muy bonita. Vamos a seleccionarla, control shift abajo, control shift a la derecha. Cerramos paréntesis. Y ahora, por favor, mucha atención a esto, chicos. Si no lo hacen igual a mí, no les va a funcionar. Ahora le vamos a dar control shift enter. Control, que es la tecla inferior izquierda de nuestro teclado. Shift está arriba de control. Control, luego shift y luego le damos enter. ¿Listo? Si calculamos esto, ya tenemos nuestra matriz inversa. ¿Listo? Este es el cálculo de nuestra matriz inversa. Acuérdense, matriz inversa, el amarillo quemado. ¿Listo? Porque esto nos va a ayudar mucho para los cálculos posteriores. Ahora, ¿qué nos dice nuestra presentación? Se las voy a compartir. ¿Listo? Se los juro, se las voy a compartir. Entonces, que tenemos en nuestro factorcito, el tercer multiplicador, realmente es un vector de retornos esperados. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a ir en búsqueda de ese vector de retornos esperados, que era el azul rey, control C. Listo. Ahora voy aquí a donde está el espacio para pegar mi vectorcito, que ya lo tenía organizado. Lo voy a dar pegar como vínculo. Ya tenemos los mismos retornitos. Listo. Ya tengo mi vector de retornos. ¿Y cómo se calcula eso? Entonces simplemente vamos a colocar m mult. Le vamos a dar tab. Tab es la tecla que está casi que en la parte superior izquierda, donde hay unas flechitas. A ustedes les aparecen unas flechitas. Eso es tab. ¿Listo? Entonces ahí yo le aplico tab y se selecciona la función. Ahora, ¿qué yo voy a hacer? Bueno, falta una parte. Entonces acá le voy a dar otra vez mmult. ¿Y qué es lo que me expresa esto? Es la multiplicación de matrices. ¿Listo? Es lo que significa. Entonces primero voy a multiplicar mi matriz inversa. Esta de acá. Mejor. Voy a multiplicar mi vectorcito transpuesto de unos. Listo, entonces recuerden la dimensión. Acá no la dice 1 por 11 en este caso. Listo, le doy punto y coma. Ahora voy a seleccionar mi segunda matriz. En este caso pues esta es la matriz inversa de varianzas y covarianzas. Cierro paréntesis, señores y señoritas. Cierren paréntesis, no se les olvide, porque si no se hacen un 8 después con los cálculos. Punto y coma. Y van a seleccionar luego el vectorcito de retornos esperados. Cerramos. Por favor, control shift y enter. No enter porque se les daña el cálculo. Control shift y enter. ¿Listo? Tenemos nuestro primer factorcito. ¿Listo? Ya lo tenemos. Tenemos la solución de nuestro primer factorcito. El segundo factorcito, el factor B. Pues yo quise hacer este factor A muy gráfico para que se dieran cuenta cómo era. Pero ahora lo vamos a hacer más analítico, más de cálculos de Excel. ¿Listo? Para que sea más sencillo, más rápido. B, ¿qué es? Lo tenemos acá. Vector traspuesto de retornos, matriz inversa de varianzas y covarianzas y vector de retornos. ¿Cómo es? Entonces, vamos a colocar mmult, tab, mmult, tab. Ahora, transponer. ¿Para qué es esta función de transponer? Pues como en la primera parte, acá esto se dañó. Listo. Como en la primera parte de nuestra función, aquí lo vamos a colocar en modo presentación para que sea como más cool. Como nuestra primera parte nos pedía el vector transpuesto, entonces lo vamos a transponer. ¿Cómo lo vamos a transponer? Con la función transponer, muy simple. Entonces acá en transponer seleccionamos nuestro vectorcito, entonces ya la función se encarga de transponerlo. Cerramos paréntesis, muy importante, punto y coma, que nos pide como segundo componente del cálculo.
la matriz inversa de varianzas y covarianzas. Acá dice matriz inversa de varianzas y covarianzas. Inversa porque porque no es a la menos 1, sino es la expresión, es la fórmula en vectorial, en cálculo en álgebra lineal, que vemos la inversa de la matriz. ¿Listo? No es a la menos 1. Entonces, vamos a seleccionar nuestra matriz inversa. La seleccionamos, ya la tenemos aquí. Cerramos paréntesis. Bueno, esto es muy importante, si no después nos hacemos un 8. ¿Y cuál es el segundo componente? El vector de retornos original. Entonces voy a ir por mi vector de retornos original. Cierro paréntesis, control shift enter. ¿Por qué les digo control shift enter? Vean, si yo le llego a dar enter a esto, ¿qué me parece? Numera el valor, porque no sabe, porque Excel no entiende que es un cálculo matricial. Si yo le doy control shift enter, entiende que es un cálculo matricial. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué es C? Entonces C nos dice vector transpuesto de unos, matriz de varianzas y covarianzas inversa, vector de unos. Bueno, lo calculamos. mmult transponer. ¿Qué transponemos? El vector de unos. Epa. Entonces vamos, lo seleccionamos, cerramos paréntesis, punto y coma. Ahora, ¿qué seleccionamos? Díganme ustedes. Exactamente. Entonces vemos que es la matriz inversa de varianzas y covarianzas. Cerramos paréntesis, punto y coma. ¿Y qué era? El vector original de unos. Listo, lo vamos y lo buscamos, lo seleccionamos nuevamente, cerramos paréntesis, control shift enter y tenemos nuestro resultado del factor C. ¿Qué era el factor D? Pues acá no lo dice, B por C menos A al cuadrado. Bueno, calculémoslo. B por C menos, por acá teníamos nuestro factor A, menos A al cuadrado. Listo, elevado a lados. Terminamos con nuestro cálculo D y ahora se pone bien chévere el cálculo. Listo, aquí es donde, bueno, terminamos nuestra primera parte de la solución analítica de los factores optimizados. Ahora vamos a calcular la segunda parte. La segunda parte es los G, ¿vale? Entonces vamos a calcular el cálculo del vector G. ¿Cómo se calcula este vector G? Vamos a dividirlo en tres partes, ¿listo? Como dijo Freddy Krueger. Entonces, la primera parte es el factor B multiplicado por la matriz de varianzas y covarianzas inversa por el vector de unos. Entonces lo vamos a hacer súper rápido. ¿Cómo es esto? Pues lo único que tenemos que calcular aquí es, vamos a seleccionar vamos a seleccionar un datico aquí, que es el factor B. Lo vamos a fijar. ¿Cómo lo fijamos? Con F4. Los que estén en Mac, una compañera me escribió, se me pasó por completo pues que también pueden tener computadores Mac. Entonces es comando más T, si mal no me acuerdo. ¿Listo? Lo buscamos en Google. Si nos llegan a encontrar el comando para fijar las celdas, entonces le colocan el signo pesos antes de la D y antes del número. ¿Listo? Y así fija la celda. Bueno, ahora lo que hacemos es multiplicarlo por cada uno de los factorcitos de nuestra matriz inversa. ¿Listo? Entonces acá vamos a nuestra matriz amarillita, le damos enter, ¿vale? ¿Por qué hago esto? Entonces resulta que, pues como esto es un escalar, multiplicar un escalar por una matriz realmente es multiplicar cada uno de los valores de la matriz por el escalar múltiples veces. Entonces, ¿cómo se hace eso en Excel? Pues es súper sencillo. Pues simplemente es esto, multiplicar el primer valorcito en la esquina superior izquierda de nuestra matriz inversa por el factor B. Y ahora, como lo fijamos, este factor B se va a aplicar a todos los numeritos que apliquemos, a todos los numeritos que varía acá. Entonces, lo voy a bajar. Ay, no lo quería así. A ver, lo voy a bajar acá, rellenar sin formato, para que no se me dañe el formato. Entonces, si se dan cuenta, va a ser el factor B
multiplicado por, ahora va a ser la segunda fila de la columna 1. O sea, perfecto, vamos muy bien. ¿Cómo lo aplicamos rápidamente? Le doy control C, selecciono toda la matriz, listo. Ahora le doy alt O, V, S, X y enter, listo. Súper sencillo, súper rápido. Ahora probemos que está bien. ¿Cómo probamos que está bien? Voy a ir a la esquina inferior derecha de nuestra matriz que se supone que se calculó. Voy a verificar que esté bien. Entonces tiene que ser B multiplicado por la esquina inferior derecha de nuestra matriz inversa. Perfecto, bien calculado. Muy bien, vale. Entonces ahora vamos a colocar acá, nos dice, bueno, la primera parte, que es esto que estamos calculando acá, solo este pedacito de acá, nos dice, bueno, ya calculamos B por la inversa de la matriz de varianzas y covarianzas, ahora multiplíquelo por el vector de unos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a buscar mi vectorcito de unos que ya sé que está acá, le doy control C, que era el rojito de ahí. Entonces vuelvo por acá arribita donde tenía organizado en mi celda P41, ¿cierto? Ahí lo tenía organizado. Le doy pegar como vínculo para que se vea como organizadito, todo vinculado al original. ¿Y qué hago? ¿Qué hago, señores? Pues, y señoritas, ¿qué hago? Entonces, súper simple. Entonces voy a seleccionar la dimensión del vector resultante, porque sé que es un vector resultante. O sea, no es porque Jorge es tramposo y antes ya sabía que era un 11 por 1, sino porque un vector, una matriz de 11 por 11 multiplicada por un vector 11 por 1, ¿qué resultado da? Exactamente, un vector 11 por 1. ¿Vale? Son como recorderis de nuestra clase tal vez de modelación estática, primer corte. Si no se acuerdan, no se preocupen. Esta es la solución analítica, quiero que sepan cómo se calcula, pero ahorita vamos a aplicar una solución informática que nos va a solucionar la vida, ¿listo? Pero quiero que entiendan y por favor hagamos estos cálculos, síganme. No solo me sigan en YouTube y redes sociales, sino síganme pues en los pasos que estamos haciendo acá, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos nuestra, el espacio de nuestro vector 11 por 1, le damos igual, ahora le damos mmult, listo. Entonces, perdón, me equivoqué. Seleccionamos el espacio, le damos igual mmult, tab, listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Solo vamos a utilizar un mmult porque vamos a multiplicar solo dos matrices, listo. Entonces va a ser esta matricita de acá. Entonces control shift hacia abajo, control shift a la derecha, punto y coma, con el vectorcito. Cierro, le doy control shift enter y si se dan cuenta, pues se aplicó el cálculo a todo nuestro vectorcito. ¿Qué pasa si yo no hubiera hecho eso? Si yo solo hubiera calculado acá mmult, le doy, selecciono mi matriz completa, punto y coma, y selecciono mi vector de unos. Cierro, control shift, se calcula solo para este. ¿Listo? Y si, pues, bueno, digamos, la fácil sería acá, lo vamos a aplicar solo para uno, control alt v, perdón, qué pena chicos. Entonces sería, vamos a aplicarlo aquí por facilidad, la misma fórmula. Pues si lo aplicamos así, realmente nos da valor porque lo que se va es a correr la fórmula hacia abajo, ¿sí? Va a ser un error impresionante, entonces no nos sirve. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Chévere, bacano. Entonces, seleccionamos, como habíamos dicho, igual mmult, perdón, acá tengo que borrar este datico, si no me va a salir un error. Entonces, ¿qué hago? Entonces, habíamos dicho, selecciono, me paro acá en la primera, selecciono, igual mmult, me voy acá al final de nuestra matriz, la selecciono toda, vectorcito, cierro control shift enter, excelente. ¿Vale? Tenemos el resultado de nuestra primera parte del G, lo que yo llamé como G1, que es esta partecita de acá. Bueno, entonces, ¿cómo calcularíamos este G2? El cálculo que veíamos acá anteriormente.
Este G2, que es esta parte que quiero calcular, primero vamos a calcular el factor A, el escalar A, por la matriz inversa de varianzas y covarianzas. ¿Cómo lo haríamos en el Excel? Es muy sencillo. Entonces, igual como lo hicimos anteriormente, ahora voy a buscar es el factor A. Discúlpenme. Busco el factorcito A, lo selecciono, F4. Ahora, multiplicado por ¿qué? Entonces lo multiplico por el valorcito de acá, en la parte superior izquierda, le doy Enter. Ahora bien, ¿cómo podría yo aplicar estas fórmulas sin tener que aplicar el anterior el anterior atajo? Porque resulta que pues todos no tenemos el mismo formato de Excel. Entonces lo que yo voy a hacer es bajar la fórmula, pero con clic, no con clic izquierdo, sino con clic derecho. Le voy a rellenar sin formato. Ahora voy hacia la derecha y le voy a rellenar sin formato. De esta manera se va a aplicar la formulita sin tener que dañar el formato de la tabla. Y para comparar debería estar el factor A fijado multiplicado por el valor inferior derecho de nuestra matriz de varianzas y covarianzas inversa que nosotros habíamos calculado. Entonces vamos a buscarlo. Efectivamente está el factor A multiplicado por el valorcito de la matriz de varianzas y covarianzas que antes habíamos calculado de la parte inferior derecha. ¿Listo? Entonces está bien, hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice nuestra segunda parte? O sea, ya multiplicamos A por la inversa de esto, ahora el vectorcito de retornos. Pues lo único que hacemos es súper fácil, control C. Vamos a buscar nuestra matriz aquí, P54, le damos pegar como vínculo, ya lo tenemos, seleccionamos para calcular nuestro G2, que sería la multiplicación de esas dos matrices, de la matriz y el vectorcito. Entonces selecciono, control shift hacia abajo, control shift a la derecha, punto y coma, control shift hacia abajo, cierro paréntesis, control shift enter y se calcula todo el vectorcito. Ahora ya tenemos G1, G2, ahora vamos a calcular G3. ¿Qué es G3? G3 va a ser la diferencia entre G1, que era lo que habíamos aplicado acá, y G2. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se calcula eso? Es muy simple, es muy simple. ¿Cómo es? Entonces, para restar vectores o matrices, pues realmente es restar pues su respectiva fila columna. En este caso es fila columna 1, fila columna 0. ¿Listo? Fila columna 1 de la matriz del vector 1 menos fila columna 1 del vector 2. ¿Listo? Así lo hacemos. Ahora voy a aplicar esta misma formulita para todo el vectorcito. Le voy a rellenar sin formato. Doble clic para que lo veamos. Y efectivamente se restó la fila columna 11, la fila 11 columna 1 del vector 1 con la fila 11 columna 1 del vector 2. Entonces está bien calculadito. ¿Listo? Ahora, ¿qué es el G total? Pues el G total es toda la operación. Permítame un momentico. Entonces era esto, sí. Entonces ya queda bien organizadito para que pueda hacer. Yo cambio así de pestañitas con Alt y Tab. ¿Listo? Pues que me queda muy fácil. Entonces pues el G total es el cálculo completo. Ya calculamos con el G3 todo esto, pero ahora nos falta multiplicarlo por 1 sobre D. Entonces esto realmente es un vectorcito lo que hay acá y esto es un escalar, esto que tenemos acá. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues ya lo habíamos visto. Entonces calculamos 1 dividido D, que ¿qué es D? Pues como D es un escalar, lo fijamos, cerramos paréntesis y multiplicamos por cada uno de los valores de las filas y las columnas de la matriz. ¿Listo?
Hacemos esto. Yo voy a utilizar nuevamente mi shortcut, pero ustedes ya saben cómo aplicar el cálculo de las celdas sin que se dañe el formato. Alt O, entonces ¿cómo es? Alt O, V, S, X. Ah, carajo. Control C, Alt O, V, S, X. Listo, ya se aplicó. ¿Por qué no se aplicó la? Alt O, V, S, X. Listo, ya ahora sí se aplicó. Este sería mi vectorcito G total. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para H. ¿Listo? Lo voy a hacer un poquito más rápido porque sé que ustedes ya cogieron tracción. Ya cogieron momentum. Entonces, H1. H1 va a ser esto de acá. C por la matriz inversa de varianzas y covarianzas por el vector de retornos. Entonces, acá voy a decir que es igual a C. Lo fijo, multiplico por el primer factor izquierda superior de la matriz de varianzas y covarianzas inversa, le doy enter. Ahora aplico esto a toda mi matriz, rápidamente alt o v s x, enter. Acá pego mi vectorcito de retornos, que era el que nos pedían acá, este de acá. Entonces voy y lo busco arriba, que era este. Le doy control C. Busco mi espacio aquí en el Excel, le doy pegar como vínculo, pues como vemos con varios decimales, con Alt O 0, ahí está perfecto. Ahora selecciono para mi cálculo del vectorcito mmult, selecciono mi matriz completa, ahora punto y coma, selecciono mi vectorcito de retornos, cierro paréntesis, control shift enter, tenemos el resultado. Súper bien, súper fácil. H2, ¿qué es H2? El factor A por la matriz inversa de varianzas y covarianzas por el vector de unos. Bueno, entonces ¿cómo lo hacemos rápidamente? En Excel. Entonces dijimos el factor A. Buscamos el factor A que estaba por acá. Lo fijamos y multiplicamos por el primer datico de varianzas y covarianzas. Le damos enter, control C, voy a seleccionar toda mi matriz, alt O, VS, X, enter. Súper fácil. ¿Qué es el otro? El vectorcito de unos. Ese vectorcito de unos estaba por allá arriba. Control C. Aquí le voy a dar control V. Selecciono todo el espacio de mi vector para calcular la multiplicación de las matrices. Selecciono mi primera matriz, punto y coma, mi segundo vector. Es súper simple, ¿sí o no? Control Shift Enter, listo. Súper fácil. El mismo procedimiento que habíamos aplicado antes. ¿Qué es H3? Habíamos dicho que era restar el valor fila columna de las matrices. Entonces fila columna del vector 1 y fila columna del vector 2 menos la fila columna del vector 2. Aplicamos el mismo procedimiento, la misma fórmula con nuestro shortcut. Listo. Entonces probamos que esté bien. Entonces acá con F2 Pro entra la celda, miramos, efectivamente se restaron las dos filas 11 de la columna 1. ¿Qué es H total? Entonces es 1 sobre multiplicado por el resultado, que es esto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es? 1 sobre... No se les olvide fijar F4, cerrar paréntesis y multiplicar por el valorcito. ¿Listo? Aplicamos esto alt o v s x. En este caso yo lo aplico así. Si quieren que se vea feo, si no les importa, por ser prácticos, ¿yo qué haría? Pues lo que hago es, para que se aplique la fórmula, dañando el formato, hago esto.
y va a ser exactamente los mismos valores, ¿listo? O sea, se aplica muy bien la fórmula, solo que el formato se va a ver un poco más feito. Por eso es que pues lo que yo hago es em, dejar el formato original. Entonces es otra fórmula de calcularlo, solo que se daña el formato. Lo voy a arreglar rápidamente con mis shortcuts y ya, listo. Ahora bien, ya llegamos casi a la final, que era cuando conseguíamos este resultado, el de por acá, que era g más h por el retorno objetivo o la restricción de retorno. Entonces g, pues g, ¿qué es? Ya sabemos qué es. Listo, entonces es, acá tenemos el primer valorcito de g. Entonces pues yo voy a aplicar esta misma formulita. Listo, que es h, entonces voy a buscar el primer valor de h y aplico la misma formulita. Listo, ahora la restricción de rentabilidad. Esto es muy importante. Esta restricción de rentabilidad, esta escogencia de cualquier usuario. Listo, o sea, el objetivo, la rentabilidad esperada, la escoge cada inversor. Dependerá probablemente de la tasa de oportunidad, el costo de oportunidad de cada uno de los inversores. Entonces, digamos, yo quiero colocar el 4%. Bueno, 4% para un día es como mucho, siendo realistas, desde la gestión de portafolios. O sea, entonces voy a colocar algo como 0.5%. ¿Listo? Que es algo moderado. O sea, en un día, pues me parece algo conservador, ¿vale? Entonces, voy a calcular H por U, primero que todo, que es H, ¿cierto? Por la rentabilidad del portafolio, lo que yo me quiero ganar. Le doy F4 para que se mantenga ese valorcito. ¿Qué pasó? Yo lo tengo acá con coma. Entonces le voy a colocar punto para que me lo lea, porque no me lo lee como un número. Puede que a ustedes se los lea el Excel como un punto con una coma, depende. ¿Listo? Entonces ahí se dan cuenta ustedes cuando si les aparece valor o no. Entonces voy a aplicar esta formulita para todo mi vectorcito. Vale, entonces vamos al último dato para verificar. Efectivamente se multiplicó el último dato con mi restricción de rentabilidad. Ahora es G más H por U. G más H por ya multiplicado por la rentabilidad del portafolio o la restricción de rentabilidad. Entonces G más H por U, que es este. ¿Listo? Y aplicamos esto mismo, esta misma formulita para nuestro portafolio. Ahora quiero que vean algo. Estos resultados serían el peso que tenemos que invertir para cada uno de los activos. En este caso era para 11 activos, eran bastantes, ¿listo? Por eso tan largo y tan complejo el proceso, ¿no? Por el proceso vectorial. Por el proceso matemático algebraico sería peor y sería horrible. Nunca terminaríamos. Y pues esta sería la solución analítica del modelo de media varianza de Markowitz. Entonces, ¿cuál era la primera restricción que nosotros poníamos en el portafolio? Entonces decíamos, volvamos a nuestra presentación. Quiero que la vean. Entonces nosotros decíamos, bueno, queremos minimizar riesgos, ¿cierto? Sujeto a una restricción de rentabilidad, que ¿dónde está? Es esta. ¿Cuánto me quiero ganar yo? Y sujeto a una restricción de que se invierta todo mi capital, el 100%. Entonces, ¿cómo sé que esta restricción se cumplió? Pues la suma de los pesos tiene que ser igual a 1. Si no me da igual a 1, tendría que verificar si tuve algún error. Pero, exactamente, me dio 100% o, pues eso en términos porcentuales, ¿no? Que es lo mismo que 1, si se dan cuenta. ¿Ok? No se les olvide eso. Entonces, perfecto, nos dio exacto, nos dio súper bien. Si no les da 1, aquí probablemente habrán tenido un error, ¿vale? Ahora, bueno, resulta que Jorge Luis tiene una tasa de oportunidad del, o bueno, quiere ganarse 0.05% en un día porque le pareció razonable. Pero resulta que no, que
no sé, que Luis Fernando pues tiene una tasa de oportunidad diferente, tiene una tasa de oportunidad, él quiere ganarse más, él quiere ganarse no el 0.05%, sino el 0.5% diario. Entonces, para tener esa rentabilidad del 0.5 diario, que es bastante plata, pues tendría que aplicar estas operaciones. De nuevo, llegamos al 100%, si se dan cuenta. El modelo se ajusta automáticamente a las restricciones de rentabilidad y cumple la restricción de invertir todo, ¿vale? Pero entonces, pues no, resulta que no queremos el 0.5%, sino Jesús o Laura dijeron, bueno, pues realmente nuestra rentabilidad, nosotros queremos una rentabilidad promedio del portafolio. Entonces, vamos a calcular la rentabilidad promedio y ya hacemos el análisis respectivo, ¿listo? Entonces el cálculo promedio de esta rentabilidad, ¿cómo sería? Pues bueno, muy simple. Entonces, pues que la rentabilidad promedio del portafolio, yo calcularía el promedio del vectorcito de retornos y es de 0.08%, un poco más alta que, que la restricción de rentabilidad o la tasa de oportunidad mía. Entonces hagamos el análisis, que es lo más importante que quiero que en lo que nos concentremos acá. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Pues nosotros teníamos unas acciones que les vamos a poner nombre, las voy a ir a buscar acá arriba, que eran estas, voy a darle control C. Aquí, listo, entonces lo voy a pegar acá. Control V. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, voy a ir a buscar los nombrecitos. Y ya, ahora sí. Y entonces los voy a pegar acá, vale. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que en el S&P 500 hagamos una operación en corto en el 6%, porque hay expectativas, o bueno, se aprovecharía más con una operación en corto, con expectativas de caída con el S&P 500. Que con Microsoft invierta el 5% del portafolio. Entonces, si resulta que nosotros como curso hicimos una vaca y todos reunimos 10 millones de pesos, 10 millones, entonces el 5% de esos 10 millones serían el valor, el valor en la que comprarían acciones de Microsoft. El 32% en acciones de esos 10 millones en acciones de Amazon, el 38% en Alphabet. Haríamos una operación en corto en Google, haríamos una operación en corto, por ejemplo, en JP Morgan y una operación en largo en, no recuerdo cuál es el mnemotécnico, cuál es el nombre de este mnemotécnico, pero bueno, en esta acción. También, por ejemplo, haríamos una operación en largo, bien fuerte, una concentración bastante alta del 32% de Amazon, que sería, bueno, de esos 10 millones, si lo ponemos en perspectiva, sería el 32% de 10 millones, de 10 a la 6. ¿Listo? Entonces, en este caso, invertiríamos cerca de... acá faltaría 10 por 10 a la 6. Ya, ahora sí. Entonces, el 32% de esos 10 millones serían 3.153.000 por 153.000 pesos aproximadamente que tendríamos que invertir o comprar en acciones de Amazon. De esa manera conseguiríamos una rentabilidad para el 18 de abril del 2020 de 0.08%. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya daríamos solución al resultado óptimo, que es esto que vemos en azulito, de los pesos a los cuales tendríamos que seleccionar para invertir en los 11 activos que habíamos designado o el universo de activos que teníamos anteriormente. ¿Listo? Y pues nos dimos cuenta que la rentabilidad es la restricción de rentabilidad y la restricción de invertir todo nuestro capital se aplicaba perfectamente. ¿Listo? Entonces con esto daríamos
final a la aplicación tanto teórica como práctica de la solución analítica. Recuerden esto, analítica de la teoría de media varianza y de mínima varianza de Markowitz, ¿vale? Entonces, muchas gracias por el tiempo, de verdad que es una excelente oportunidad poder grabar estas clases para que pues ustedes puedan ver las cantidades de veces que puedan, la velocidad que quieran y guardarlas probablemente, guardar ese link para cuando estén haciendo sus prácticas y tengan que estudiar un poco de teoría y de práctica para la construcción de un portafolio o entender de dónde viene ese portafolio para nuestra inversión, nuestra gestión activa. Yo les dije, les prometí en la primera y en la segunda clase, bueno, en la primera clase les dije, vamos a aprender a hacer gestión activa, que es esto, de nuestras inversiones, y gestión pasiva, que es lo que vamos a aprender posteriormente. ¿Listo? Entonces, nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias por su tiempo.